soy Emilio Porta, me conocéis casi todos, pero el que no me conozca, yo represento hoy a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que es donde estamos, en cuyo salón de actos estamos hoy para presentar este libro. Y aunque somos muchos en la mesa y son muchos los poetas que están en el libro, vamos a ser menos y os explico porque, aparte de daros la bienvenida a todos, yo me voy a bajar a primera fila porque tengo un gripazo impresionante y cada vez que hablo toso. Con lo cual va a ser Enrique Gracia, que también es miembro de la Junta, miembro de esta Junta de la Asociación de Escritores, quien va a coordinar el acto. Hoy no es mi día, pero va a ser el día del libro. Pero no estás muy católico. El día de este libro. No estás muy católico, estás muy musulmán como yo. Sí, no, musulmán tampoco estoy. Yo soy más bien poco de confesiones religiosas. Pero vamos, simplemente daros la bienvenida en nombre de la asociación. Los que conozcáis esta asociación sabéis que es una asociación centenaria que ha tenido 5 premios Nobel entre sus presidentes y miembros. Están algunos de ellos aquí en nuestros cuadros, y yo creo que es el mejor sitio, uno de los mejores sitios para presentar una obra que yo creo que tiene alcance mundial, porque es una obra, como se dice en el libro, que no es una antología, sino una muestra de poesía, de poetas que escriben en castellano, aunque algunos en inglés escriben en castellano también, de todo el mundo. Realmente los nombres que hay en este libro, los nombres y los poetas, los escritores que hay, son gente, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, pero realmente yo creo que en este libro se reúnen, yo he visto pocos libros editados en España en el que se reúnan tanta gente de tanto nivel, de tanta profesionalidad como escritores. Sí, no te preocupes, no pasa nada, no os preocupéis, no pasa nada. Y en la mesa que va a presentar el acto es el real artífice de este libro, de este magnífico libro que nació como una idea en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias de Información, en la Universidad, en la Complutense, y que yo creo que vamos a todos a disfrutar de su lectura, de las intervenciones de mis compañeros, todos ellos personas de gran relieve en el mundo literario, además de Antonio Pastor, que es el editor de una de las mejores editoriales de literatura, de narrativa y de poesía que hay en este momento, que es la que ha editado el libro, y la cual yo espero que diga unas palabras y se sienta orgullosa, porque realmente el libro merece la pena. El esfuerzo de Chema ha sido importante, pero yo creo que la respuesta también lo ha sido. No están todos, pero están muchos. Así que nada más, voy a dejar la palabra a Enrique, que vas a pasarte aquí, vas a coordinar el acto. Esto es muy irregular. Y además, ¿y qué digo yo? Buenas tardes, bienvenidos. Sí me apetece decir algo antes de empezar a ceder palabras, y es que está muy bien eso de los premios Nobel y de todas esas cosas, de esta asociación en la que pertenezco con mucho gusto, pero el conste que nació allá por 1872 con un criterio, el de ayudar a los escritores que tuvieran problemas o a sus deudos. La primera que cobró fue Casta Esteban, por cierto, la viuda de Becker, y ahora aquí nos tenéis. Mucho cuadro, pero los que necesitamos ayuda somos nosotros, ponemos un duro. Pero vamos, casi ni para pagar alquiler, ¿eh? Seamos serios. Así que así están las cosas. Estáis con mucha solera y muy poca billetera. Yo creo que... Chema, ¿por qué orden quieres que participemos? Porque estamos todos aquí como... Nos han cogido con la pistola, nos han dicho, venga, sube. ¿Tú qué quieres hacer, Chema? Sí, me da igual, si queréis que... Deberías atacar con Si queréis que hable Antonio como editor, y luego Beatriz. Don Antonio, que hace mucho tiempo que no le veo, desde mucho. Antonio Pastor. Venga, hombre, háblanos, cuéntanos, que eres el editor, casi la madre del libro, o el padre Chema. El padre Chema. Pues nada. Chulería. Por fuera. Bueno, pues gracias por invitarme. Ya conozco este sitio, he presentado algún libro. Es una referencia, desde luego,
de la narrativa y de la poesía, de los escritores. Un sitio que todos conocemos y que a todos nos tiene en nuestra común referencia. Bueno, el Chema Rubio. Este personaje, poeta de oficio, compilador, tenaz, administrador de la palabra y un aristotélico de lo que es reunirla en una pieza física. La parte emocional queda clara porque si no, no hubiera conseguido. Yo creo que él ha sabido derrochar el entusiasmo suficiente y necesario para conquistar las cándidas almas de los poetas. Luego hablaré de ello. Bueno, las alabanzas del libro yo creo que mejor se las dejo a mis compañeros. Yo, en este agradecimiento que he comenzado, pues por supuesto, ver aquí a don Enrique me ha recordado muchas cosas. Esos maravillosos años 90, ¿no? Que ojalá vuelvan. Yo creo que sí estamos todavía aquí batallando para que eso ocurra. Sí, los 90. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque lo recuerdo como un espacio muy abierto, mucho más abierto que ahora. Más dinamismo, más flexibilidad en las instituciones incluso, mucho más flujo y comunicación. Ahora veo estructuras mucho más rígidas y automáticas y bueno, este 14 lo noto mucho mejor, la verdad es que sí. Hemos hecho nosotros cosas en las que se respiraba mucho mejor, mucho más oxigenadas, palabra que nos encanta la editorial. Y aldea poética, ¿no? Porque este libro también tiene mucho aldea poética en el sentido de invitar a estar juntos en un espacio, en este caso el libro, pero que al fin y al cabo es el espacio común de la palabra y de la palabra viva, porque gracias a Dios pues todos lo están, o casi todos, y si no están, pues ahí queda su rastro en la estela del universo, ¿no? La aldea poética, ya lo sabéis, creo muchos están en el libro, compartiendo ese otro espacio común, donde intentamos dinamizar, sacar a la calle siempre e invitar a los nuevos a compartir con los menos nuevos y en esa especie de convivencia pues que se genere de nuevo la ilusión por la palabra. Y esto me recuerda que hace poco, con motivo del último Aldea Poética, he estado en el colegio de mi hijo, es un colegio público de Aravaca, y me ha hecho, vamos, uno de los momentos más emocionantes de mi vida como editor ha sido intentar conquistar a los 54 personajes de 8 años y conseguir que hicieran un poema cada uno en la hora que me dieron y conseguir que se entusiasmaran por la poesía, porque luego sus madres me venían, o los padres, comentando que querían que les leyeran, que querían escribir, y yo, bueno, lo he conseguido. Si ese efecto lo pudiera multiplicar, pues desde luego conseguiríamos lo que creo que todo poeta ansía, que es ese amor y sobre todo la ilusión por crear y comunicar a través de ese maravilloso armamento que tenemos la posibilidad de utilizar, que es la palabra poética. Bueno, este hermoso libro, desde luego, que ha quedado precioso, por cierto, destila todo el esfuerzo que hay detrás de él. Claro, con Miguel Hernández ahí presidiendo, pues la cosa ya impone como a priori. Este libro tengo yo aquí apuntado que me da la sensación que crece y se multiplica por selección natural, como se atreve a mentar en la portada, hasta mutar, en este caso poéticamente, y transformarse en todo un registro de parte de los poetas españoles que transitan en libros, antologías y espacios comunes. Por una razón, porque yo soy de los convencidos que la poesía es también colmena creativa, tal vez la colmena creativa más productiva del universo en ese sentido, o por lo menos más inquieta, y que su fuerza y capacidad es
exponenciada por esa facilidad que trabajar en equipo nos otorga, ¿no? Y que otros géneros difícilmente consiguen. O sea que en ese sentido el poeta es un privilegiado porque compartiendo, como hace en este libro, la fuerza realmente se multiplica. Yo por mi experiencia, que ya dentro de poco son 20 años, adoro a los autores, a los escritores, a los novelistas, pero siento especial predilección por los poetas, porque siempre han respondido de una manera muy generosa a todas mis llamadas y creo que han demostrado siempre que están donde tienen que estar, es decir, donde hace falta que estén. Y desde luego ahora hace mucha falta, en muchos sitios. Y bueno, y en esa multiplicación inconmensurable de versos, pues seguramente encontramos todas las respuestas posibles a nuestros anhelos, a nuestras búsquedas y a nuestras ansias. Y creo que es allí, en el instante imposible de la palabra, donde por fin dejamos que la realidad se manifieste frente a nuestra insistente obsesión por manipularla y poseerla. Y es allí donde definitivamente, esa palabra que tanto me cuesta decir hoy, definitivamente pues somos. Yo felicitar pues a la asociación, al promotor del libro, a todos los que en él participan y a todos los que estáis aquí y a los que permanentemente lucháis y luchando estamos en ese Podemos por la poesía, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por ir de un lado a otro. Le cedemos la palabra a la mujer de rojo, doña Beatriz Villacañas. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí de nuevo estar aquí, porque aunque no vengo muy a menudo por distintas circunstancias, venir aquí es sentirme en casa. He venido varias veces, desde luego, y siempre guardo pues un recuerdo como de que la Asociación de Escritores y Artistas Españoles pues es una casa de artistas, no solo del Premio Nobel, y como decía Enrique, pues también de todos aquellos que han sido, somos y espero que serán también. Quiero expresar, por tanto, mi placer por estar de nuevo en este lugar tan grato para mí. Estamos reunidos alrededor de algo, de alguien también, de muchas voces y de algo sobre todo que es el homenaje. Un homenaje auténtico es siempre un reconocimiento, una forma de honrar lo que valoramos, lo que admiramos, lo que amamos. Antonio Pastor hablaba de la palabra amor y efectivamente yo en este libro, Los poetas de la senda, selección natural, veo entusiasmo, veo reconocimiento, veo gratitud con las figuras de Miguel Hernández y de Julio Álvarez, y veo amor, veo entusiasmo, y la verdad es que me congratula mucho, Chema, que así sea. Toda senda tiene un origen, dice Chema, y eso ya es a la vez un reconocimiento a los que abrieron, a los que encauzaron el camino. Los clásicos, nuestros clásicos, por los que escribimos en español, y esto pues me alegra verlo, me alegra leerlo en las palabras de Chema. Y a la vez pues celebro de nuevo, como digo de nuevo que celebro ese apasionamiento que noto, ese entusiasmo en este libro. Se nota que ha luchado por este libro, que ama este libro y que ama aquello que homenajea. Al artista Julio Álvarez, fallecido, y por supuesto a Miguel Hernández, y por supuesto la poesía y la voz de la poesía. Aquí tenemos una muestra. Efectivamente no se trata de una antología, es una muestra de poesía contemporánea mundial y por tanto en otras lenguas además del español, y sus correspondientes traducciones. Aquí está mi propia traducción de un poema de Shea Massini, Follower,
discípulo, ya publicado hace unos años y que tuve la ocasión de leer en el homenaje, una vez más hablamos de homenaje, el homenaje que se le rindió a Seamus Heaney tras su muerte en la residencia de estudiantes. Hay un conglomerado de voces en esta muestra, voces de distintos países, voces heterogéneas, voces de muy diversas tendencias, tanto estilísticas como vitales. Y Chema ha puesto a todos estos autores de diferentes voces a transitar por una misma senda. Por la senda del homenaje, de la poesía, de la palabra, de la amistad, del reconocimiento a figuras como Miguel Hernández y al artista Julio Álvarez también, sin duda. Aquí veo, como acabo de comentar, apasionamiento, verdadero amor, entusiasmo, y también veo una apuesta por la alegría, cosa que también me alegra a mí. Dice Chema al terminar su introducción: ahora que tienes el libro entre las manos, suerte en el camino del saber, fuerza para seguirlo y no abandones la alegría. La alegría es, como yo la veo, no el resultado de la ignorancia del mal o la inconsciencia ante el dolor, sino una forma de resistencia, una fuerza necesaria. Y esto a la vez, esta muestra, es un reencuentro de voces. Para mí personalmente es un reencuentro con voces amigas, voces conocidas, voces, no solo voces amigas, sino voces de amigos, algunos de ellos pues presentes aquí en esta sala. Y este reencuentro de voces, que es un reencuentro, como digo, de voces de amigos y de voces amigas o leídas, porque claro, yo he leído a poetas a los que he conocido hoy personalmente, ¿no? Como por ejemplo pues, Juan Carlos Mestre, al que no había conocido antes personalmente. Pero también ha sido un reencuentro diferente, pero un reencuentro. Y por último quiero hacer hincapié en algo que decía al principio que me ha resultado muy grato, y es el reconocimiento de Chema al origen de la senda, a la tradición, a los clásicos: Quevedo, Lope, Góngora, San Juan de la Cruz, Cervantes, los genios reconocidos en su tiempo, los que no lo fueron o no lo fueron tanto, los místicos, los visionarios, los pensadores, los intensos, los creyentes pecadores, los intensos arrepentidos, véase Lope, los genios satíricos, los enfadados, los adversarios, Quevedo y Góngora. Chema Rubio los hace presentes también aquí, reconoce las raíces y me congratula, porque como ya antes apunté, pues me es grato coincidir en esto con él. También en el apasionamiento por la palabra y el apasionamiento y el amor por la poesía. Y efectivamente yo tengo escrito que toda literatura es respuesta, humilde participación en el diálogo que generosamente nos ofrecen con su obra quienes nos precedieron. Yo siempre reconozco y me siento feliz de reconocer a mis maestros, y entre ellos y de forma esencial a mi maestro y padre, Juan Antonio Villacañas, padre de la lira Juan Antoniana. Como he contado algunas ocasiones, y quien me ha oído pues me oirá de nuevo, yo me iba a dormir oyendo las teclas de la Hispano Olivetti de mi padre cuando escribía en el despacho, y las oía desde la cama. Y su magisterio poético y vital está aquí conmigo, y lo reconozco, porque creo que reconocer la deuda nos hace, la deuda que tenemos con nuestros orígenes nos hace mejores siempre. Y nada más, simplemente pues decir de nuevo que me siento feliz aquí, y bueno, voy a homenajear también a Miguel Hernández con un soneto ya publicado, pero que quiero compartir aquí con todos vosotros. Vuelvo a Miguel, la sombra que atesora es claridad abierta en el costado, es una infinitud de lado a lado, es una marcha audaz hacia la aurora. Vuelvo a Miguel, a su canción sonora, al territorio de lo no olvidado, a su rayo fecundo no cesado, que alimenta mi voz en esta hora. Así, con una fuerza y una pena,
nacidas de esta tierra y esta vida, la carne en el espíritu se vierte, peritaje de amor y luna llena, vuelvo a Miguel con la gozosa herida que viene a rescatarme de la muerte. Gracias a todos y gracias a Chema y al editor y a todos los que están. Pasamos la palabra a ese señor que se llama Juan Carlos Mestre. Bueno, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Yo tenía alguna cosa que decir, pero me advierte Enrique que sea lo más breve que pueda. Sentado en esta silla cardenalicia y en estos asientos que son como de obispo, y ante todos estos retratos de los que parece va a personificarse de un momento a otro algún escritor para reñirnos, yo me siento un poco cohibido, he de confesarlo, pero aún así voy a decir al menos una de las tres cosas que tenía pensado comentar esta tarde. Las tres estaban en relación a lo que yo creo esencial como conducta de las palabras y conducta del quehacer poético, que es la gratitud que le debemos a una persona como Chema Rubio, que ha empeñado todos los sentidos y las sendas de su vida, el esfuerzo personal y más allá de lo personal, para esta selección de esta muestra internacional de poesía contemporánea. En la sociedad en la que vivimos, en la que las palabras parecen haber perdido todo su valor, que haya personas que todavía empeñan vida y patrimonio en hacerse cargo de los otros, en considerar a las personas como un testimonio moral de aquello que a través de la conducta de las civilizaciones hemos coincidido en llamar poesía, la conducta, las palabras con conducta que se organizan en torno a la conciencia y que antropológicamente, a través de la historia de la cultura, nos han venido a recordar cuál es el encargo esencial que tienen los seres humanos, que es la de hacerse cargo como personas unos de otros, y esencialmente una toma de conciencia que se hace a través de las palabras. Y más allá de las palabras, de la conciencia poética que tienen las palabras. Porque mirad, escribir poesía, creo yo, no es necesariamente hacer poesía. Se puede ejecutar la acción de escribir y, sin embargo, no asumir para nada su conducta. Quien sí lo ha hecho es una persona como Chema, y creo que todos los que figuran en esta selección natural de poesía, porque la selección es natural. Los poetas son seres literalmente irrepetibles. Los poetas no son caballos de carrera que lleguen unos antes a la meta que otros. No hay un poeta que sea mejor que otro, solo hay diferentes circunstancias que generan diferentes fundaciones en los territorios de la lengua. El referente del homenaje es singularmente Miguel Hernández. Y Miguel Hernández, queridos amigos, es por excelencia el resultado no de esa azarosa selección natural que parece imponer la cultura burguesa contemporánea, que nos ha mentido históricamente señalándonos a Miguel Hernández como resultado de un incesante rayo. Miguel Hernández es el resultado de un contexto histórico, del contexto histórico de la Segunda República, del viejo sueño de Pablo Iglesias, que creía que los trabajadores en este país, como un libro en las manos, con bibliotecas públicas en los barrios de los trabajadores, en las ciudades, en los pequeños pueblos, con las misiones pedagógicas, con la institución libre de enseñanza, con el viejo sueño pendiente de ser soñado de la dignidad, la cultura y la palabra, que viene a actualizarse en el pensamiento de un hombre como Walter Benjamin, cuando nos recuerda que el gran botín de los amos no son ya las plusvalías, sino que el gran botín de los amos es la cultura. Pues bien, Miguel Hernández es el resultado de ese sueño, es la socialización de las palabras de Góngora, de las palabras que fundan la conciencia de una manera de entender el mundo de manera diferente, de entender que la poesía acaso sea la teoría menos humillante de la historia y que acaso también la poesía no sea otra cosa que el lenguaje
de la delicadeza humana. Entonces, esta selección natural de poesía viene a reactualizar un viejo pensamiento inherente, creo yo, a la voluntad que ha puesto Chema en esta reunión de disímiles, que es el carácter profundamente democrático y republicano que tiene la poesía. Una asamblea de voces ciudadanas dispuestas a estar en desacuerdo entre sí. Un lugar donde desde la heterodoxia, desde la disidencia, desde la diferencia, que cada uno funda con su propio lenguaje, establece el lugar sin límites, que es la patria de la poesía. Cuando en momentos en los que se cuestiona la dignidad del ser humano y desde luego el valor que siempre tiene como testigo el poeta que ha tenido a través de la historia y sigue teniendo hoy. Recordábamos antes de ayer a un queridísimo escritor que nos ha abandonado hace muy poco, Félix Grande, y yo evocaba su memoria recordando a Félix como nos decía que la poesía era un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Pues bien, los poetas de la senda, esta selección natural, es la republicana, amplia e impostergable acto de legítima defensa contra la soberbia de todos aquellos que han cambiado el viejo sueño de los hombres y las personas, que no es la lucha por la igualdad y la dignidad, es decir, los intereses de las inmensas mayorías frente a los mezquinos intereses de unos pocos empeñados exclusivamente en hacer de la sociedad y la cultura una colección de esquemas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero. Chema Rubio nos propone en este libro una senda, un camino, que es el camino que conduce a donde lleva siempre la esperanza, es decir, a un lugar muchísimo más lejano de donde nos puede conducir el miedo. Solo en ese horizonte del porvenir, solo en esa clara conciencia de la libertad, solo desde la certeza de que no hay más alto fin para el arte y la literatura que el elogio de la dignidad humana, podemos asumir que la senda de los poetas es la senda colectiva de los que algún día seremos los mejores antepasados. Bueno, yo sigo también cumpliendo mi indicación que he hecho aquí, así esquinada. Intentaré ser lo más breve posible, no en el sentido que decía Jardiel Poncela, que decía que cuando alguien dice seré breve, nos quedan 3/4 de hora de insoportable tedio. Intentaré no hacerlo. Debo agradecer al editor, mi querido Antonio Pastor, que haya llamado aristotélico a Chema, cosa que tiene mucho fundamento, pero no sé si agradecerle que nos haya llamado cándidos a los poetas. Debe ser que se le ha escapado su vena de editor y por eso nos ha llamado cándidos. Luego dice que nos adora, o sea que está bien. En el fondo no pasa nada. Eso sí, es un editor que es capaz de instilar veneno en niños de 8 años para que amen la poesía, el veneno de la poesía, y eso es realmente terrible. Yo recuerdo esa aldea poética donde colaboré al principio, estaba Gloria Fuertes. Recuerdo que estuvimos recitando poesía en una piscina, pasando un frío, que ya era septiembre, una cosa tremenda, no se bañaba nadie, y nunca he visto más cámaras de televisión al lado de la poesía. Les hizo gracia lo de la piscina, ¿qué le vamos a hacer? Luego también estuvimos recitando poesía en El Rastro, llevando la poesía a la gente a la calle, en medio de quien no le importaba, se paraban a pensarlo. Ya cuando Aldea Poética decidió recitar poesía colgados en un edificio en la Plaza de España, le dije yo, para colgarme ya no estoy. Y ya ahí ya no me subí, pero vamos, me encanta retomar el contacto. Se ha hablado aquí de homenaje, es un homenaje singular a Miguel Hernández, a Miguel, ahora explicaré por qué digo esto, porque es un homenaje recrecido. En 2010 se cumplieron los 100 años de su nacimiento, de 2010 a 2014 le ha costado a Chema hacer esto, pero no porque haya estado solo haciendo esto, os juro que ha hecho más cosas.
Lo que pasa es que, bueno, las cosas como dicen, las cosas de palacio van despacio, y en ese sentido Chema es un palaciego de estirpe casi real. Un homenaje muy recrecido porque, además de los reconocimientos a Hernández y otros reconocimientos, hay otros muchos que sencillamente se sumaron a esa senda colectiva que citaban tanto Juan Carlos como Beatriz. Es curioso tener en cuenta una cosa. Beatriz de Villacañas ha dicho Miguel. Ya sabéis que es el poeta por antonomasia que más camaradería presenta. Pues a Unamuno hay que decir Don Miguel de Unamuno. No se puede decir, o como mucho Miguel Unamuno. Pero si decimos Miguel, en términos poéticos, todos estamos entendiendo que es Hernández. No hay otro Miguel, es decir, como de casa, como de toda la vida. Esto recuerdo haberlo hablado con Félix Grande, con Félix, que tú lo has mencionado. Recuerdo haberlo hablado con Félix cuando hablábamos de César Vallejo en un sitio juntos, y decíamos, igual que a Vallejo se le debía decir César, y si dices César, es Vallejo, no hay otro. Migueles hay más, pero solamente se puede llamar Miguel a Miguel Hernández. Lamento que en algún momento Juan Carlos Mestre, que hacía mucho que no venía por esta casa, se ha sentido quizá un poco cohibido por la sala. Yo no quiero que vosotros os sintáis cohibidos por estos ilustres próceres que hay por aquí. Sí. El único que se puede sentir cohibido soy yo, como se me caiga Miguel Hernández, Miguel Hernández, Antonio Machado encima con los angelotes de ¿quiénes son los angelotes? De Benlliure, como se me caigan encima, aquí casco y me hacéis un homenaje mañana. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sería una muerte, muy poética. No, la verdad es que ninguno de los personajes que están en estos retratos, que han sido todos grandes miembros de la literatura y de esta casa, ninguno se ha levantado nunca para decir nada, cuando aquí hemos dicho auténticas barbaridades a veces, y yo el primero. Recuerdo una vez que yo me estaba metiendo con determinados escritores del 19 y tal, y Echegaray estuvo a punto de saltar del retrato, pero no saltó, se cohibió. Así que tranquilos que no hacen gran cosa. Ahí hay otro, sí, ese es el rey, Juan Carlos I. Sí, está ahí el busto, hay un busto en la sala de juntas. En fin. El amigo Mestre se ha hablado, que también se lo tengo que agradecer, del republicanismo de la poesía, ¿no? Me parece muy bien. Quizá para eso habría que recordar una cosa que aquí no se le da hoy, porque creo que Andrés Sorel no ha venido, ¿no? Pero Andrés Sorel, en su participación en el libro, hay un momento en que, hablando de Miguel Hernández, dice: venía de la cultura de la pobreza. No era un burgués que jugaba a ser de izquierdas. Vaya cosa. Puede ser una tontería, tal vez, pero en cualquiera de los casos era verdad. Había muchos burguesitos jugando a la izquierda. Yo no os doy más la tabarra, bastante he hablado. Os dejo con el auténtico padre de esta criatura, que es Chema Rubio, al que le agradezco que haya dicho selección natural. Me sentiría muy preocupado si una selección poética, una muestra poética, pues esto es una muestra de la poesía que hoy se escribe, de muchos estilos, como se ha dicho aquí, de muchos oficios, muchas experiencias diferentes, más o menos experimentadas, que sea una muestra natural y no una muestra artificiosa o artificial, que sería terrible para la poesía y para cualquiera de nosotros. Yo estoy feliz de sumarme a esto, y siempre que Chema me convoque, yo me vuelvo a sumar. Bueno, como si me convocáis cualquiera de vosotros, y yo puedo. Gracias. Buenas tardes. Decías que no se movía. Sí se mueve. Un atentado. Chema, ¿quieres ponerte en el estadito este? ¿Quieres ponerte ahí? Está bien, muchas gracias. Perdón. Además, esto me hace decir que la primera vez que vine aquí presidía José Gerardo. Nacida por él, descarado. Enrique Bueno, muchas gracias a la asociación por acogerme, representado por Emilio Porta y Enrique Gracia Trinidad,
Gracias a Beatriz Vilacañas, que como Enrique empezamos el centenario en la filología, a Antonio Pastor por haberme querido editar este libro, a Juan Carlos Mestre por venir de Túnez y ir mañana, creo, a Ecuador y tener tiempo para venir aquí, a todos vosotros por querer estar, que yo estoy más que contento. Bueno, va a haber una pequeñísima lectura de poesía, entonces yo no debería de leer mucho, pero después de 4 años quiero leer algo. Este libro no pretende ser otra cosa que un homenaje a la creación, a la poesía que habla el lenguaje de la vida, a la celebración del tiempo, a la respiración de la tierra, al mágico cambio que se reproduce en las estaciones, donde evolucionan los animales y las plantas. Un homenaje al universo donde recibimos los seres humanos la herencia milenaria de nuestros ancestros, donde cantamos, a través de los poetas, la hora del sol que nos ilumina más allá de las sombras que guardan los secretos de todos los nombres. Un homenaje a quienes nos han dejado. A Soledad Escasi, que hacía de la palabra un vehículo donde la filosofía y la poesía eran una misma casa. En el Círculo de Bellas Artes era seguido su consejo. Para Alonso Santiago, que heredó de su padre el gusto por el pincel, y en la Academia Libre de Arte y Letra de San Antón era consejero de jóvenes. A José Zúñiga, que queda en Lo mejor de nosotros, quienes pretendemos ser siempre los mismos y aterrizamos un día al lado de aquellos poemas, con una guitarra al lado y una cerveza dormida entre los dedos, más allá de los sueños rotos de la transición. Nuestra propia existencia fue el más grande de todos los misterios, pero ya ha dejado de ser un misterio porque está resuelto, decía Darwin y Wallace. Y como la selección natural, así se ha ido haciendo este libro, como un reflejo de la vida que nos rodea, se reproduce y deja herencia. Toda senda tiene un origen, y la mía está en los clásicos, que todo lo invaden, en los días sin escuela, que odiaba, porque eso era encontrarme hablando a solas con los pinos, y ver a mis mayores sufrir todo tipo de calamidades, mientras vaciaban de resina los árboles. Pero quien juega con las palabras, con hondura las palabras de sus maestros, perdón, estoy pensando en mi madre que está hospitalizada, pero bueno, está bien. Pero quien juega con el fuego del niño aprende a no quemar el bosque y aprende con mayor hondura las palabras de sus maestros. Los niños españoles nacidos en los años 60, en los días que iban dejando de ser imperiales por su historia, lo seguirían siendo por el siglo de oro de las letras. El origen de este volumen, y me enteré no hace mucho, se encuentra en el barrio de Prosperidad, cuando aún se vivía entre periodistas, pintores y poetas, al poco de llegar al Círculo de Bellas Artes en el año 2000, cuando pretendía hacer de editor de Los cómplices sin libro. En este lugar, en esta academia, estaba entre otros José Luis Galicia, que hoy le tenemos aquí. Es entre otros sobrino de León Felipe, apadrinado por Picasso, el que ha hecho los frescos de la Almudena, de la Catedral de la Almudena. La segunda vez que me planteé este libro fue en el centenario de Miguel Hernández, en el 2010, pero un virus informático hace desaparecer archivos y descoloca los restantes, y la sombra del fracaso se levanta y el olvido se aparca en una esquina de la piel. Y el tiempo pasa y, como decía Ortega, en tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. Tuvo que ser la muerte de un amigo, de un guerrillero de la cultura, de un soñador insobornable como fue Julio Álvarez, para retomar de nuevo esta aventura con más ganas que nunca, como si ya nada pudiese interponerse entre las viejas lecturas y los viajes de entonces. Viajes en los que Rusia estaba representada por Pavel Gruzko y Svetlana Meriavina, en los que buscaba las vidas de Atanás Dalchev y encontraba otras soluciones búlgaras, otra nota amarilla, en los que visité la América salvadoreña de Roque Dalton, que tanto he amado, o los vientos patagónicos de Leopoldo Marechal, donde me he vuelto loco. Pasé por las Américas de Whitman, donde me perseguían las hierbas en inglés. De costa a costa busqué a Robert Lowell en Estados Unidos y lo tenía en Segovia. Recordé las tierras de Egipto con Ali al-Disawi, ese poeta del mundo que ahora vive en Qatar. He visto los rastros que deja la segregación en la cinta transportadora de Konstantin Pavlov. He llegado tarde al exilio del rumano Paul Celan, a su lengua alemana. Voy soñando el discurso sobre la leche derramada de Joseph Brodsky. Con Antoine Casal he querido ir a Malta, pero no he llegado. Todos hemos querido ser la muchacha que todos los martes, en la clase de literatura, oía leer a George Perros, en el café Chen Su. Y solo cito los poetas que hoy recuerdo y a los que en el libro han sido traducidos. Y para que los ciudadanos de España no se sientan huérfanos, solo he de decir que también somos herederos de los exilios de Alberti y sus travesías por el Paraná. Hemos sido fusilados en la Granada flamenca de Lorca y no nos olvidamos de la maldita errancia de Cernuda. Hoy, más cada día, repetimos los famosos versos de Don Antonio.
una de las dos Españas al del arte del corazón. Y así seguimos los hijos de Forbes, ante el creciente creciente proletariado. Este libro no es una antología, ya lo hemos dicho, es una muestra, ya lo hemos dicho, y las citas, todas sin excepción, también son de personas que podemos encontrar hoy en lugares públicos. Seres humanos que quizá vivan al lado de la misma calle y no lo saben. Y en este momento queremos recordar a los poetas que no podrán verlo jamás, como Ana María Moix y Juan Gelman, que tienen ahí un par de citas, o los poemas de José López Pacheco y Seymour Fini. De Roberto Sosa también hay una cita que decía: los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Es menos una antología que una muestra, y está más próximo a las muestras de las ferias artísticas, donde se recorren metros y metros por distintas galerías, por distintos países, y a veces no se sabe dónde está el final y nos encontramos de nuevo en el principio. Al igual que se impone una música parecida para una generación, cada poeta tiene su modo de relacionarse en el mundo, unos en la calle y otros en su torre. Hay una frase en que se resume todo: el silencio es la música de la soledad. Porque tanto en la calle como en la torre, el poeta siempre se encuentra a solas en el momento de crear. Se han recogido desde formas poéticas tradicionales como el soneto hasta las últimas vanguardias. Hay poesías bajo seudónimos, que no sé si hoy se va a levantar uno de ellos, y otros apócrifos. Se ha tomado en cuenta la edad, la diferencia, la fecha, la rareza, etc. Y para terminar, los escritores Juan Cano Ballesta, Milagro Salvador y Andrés Sorel escriben y a su vez divulgan la vida de Miguel Hernández en la ciudad fábrica de Moscú el primero, en el libro Memoria Humana, Andrés Sorel, y en la cárcel de Ocaña, Milagro Salvador, donde recibió un homenaje de sus compañeros presos. El prólogo pueden verlo de esta manera: Rosalía de Castro, estamos en el año subcentenario, muere, y al cabo de los años, cuando está semienterrada en el panteón de los olvidados ilustres, quien mejor reivindica su poesía es el buen mendigo, que vaga por los vagones del metro de Madrid y solo recita Negra Sombra, a veces en castellano, siempre en castellano y a veces también en gallego. Y solo pide, si alguien, solo levanta la mano si alguien ve que le va a dar. Tengo que agradecer esto a todos los que han colaborado en este proyecto, sin pedir demasiado, es decir, nada. Y sobre todo a la ilustradora, a la artista de artes plásticas, que creo que ha llegado, Mar Lozano Reynoso, que está con una cámara de vídeo, creo. Bueno, que como ella nos ha contado, partiendo de una fotografía de Miguel Hernández, ha ideado un retrato escenario donde se escenifican diferentes sucesos, un diálogo entre el inconsciente y la conciencia, fértiles juegos de la memoria que como un árbol se ramifica en nuestro interior. Así nos encontramos castillos, cortinas de humo, de agua que bajan de las nubes y pasan por los ojos como lágrimas, mujeres cabeza abajo, la transparencia de un vestido para el ojo del hombre que desea ver. Y es que en estos días, en que este mundo loco, de guerra en guerra, de terror en terror, va haciendo sus estragos, es el momento de sacar el rostro de la belleza de los ojos que habían pensado quedarse esclavos en la miserable crueldad del mundo. Ahora, ¿a qué esperas para tener el libro entre las manos? Porque nunca será siempre ahora. Suerte en el camino del saber, fuerza para seguirlo y no abandones nunca la alegría.